Muy buenas amigos de YouTube, bienvenidos de nuevo a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Warzone Mobile, primer video del año de Warzone Mobile, así que vamos a darle. Primero que nada, vamos a hablar a detalle de lo más importante, así que te recomiendo que te veas completamente este video porque vamos a informar. Bueno, primero que vamos a comentar, bueno, lo primero que vamos a comentar es que ya oficialmente se ha confirmado lo que pues habíamos comentado, mucha gente tal vez no lo creía, pero esto es 100% confirmado. Hideo Kida ha publicado completamente sus redes sociales de que ya no trabaja completamente para Activision. ¿Se acuerdan que yo les había dicho de que lo habían removido completamente del puesto? Esto es peor incluso de lo que yo pensaba. Ya no trabaja completamente para Activision, mucho peor para Warzone Mobile, así que pues sí, hay muchos despidos. Y también otra noticia es que el CEO de Solid State Studios, es uno de los desarrolladores de Warzone Mobile, tampoco ya trabaja dentro de Activision, ya no trabaja dentro de Warzone Mobile. Pues hay más despidos, de momento estos son los despidos más importantes que he estado leyendo actualmente acerca del juego. Y pues qué decir actualmente de Warzone Mobile. Miren, mucha gente, como yo estoy siendo realista con el enfoque de Warzone Mobile, me ha comentado de que solo es tirarle odio al juego. No, no le estoy tirando odio al juego, estoy siendo realista. Si un juego está teniendo muchos despidos y tampoco está teniendo buena ganancia, es porque el juego no está bien. Eso es lo que yo me refiero. El juego no está bien en términos de condiciones, ni en términos de ingresos, ni en términos de personal. Le está pasando feo Warzone Mobile. Espero que de alguna manera lo arreglen, porque yo sí le tengo cariño a Warzone Mobile, porque yo he sido de los que ha traído esto desde mucho tiempo atrás. Imagínate que hay gente tan tonta que dice de que solo es por odio. No, porque le tenés cariño a un juego, porque lo has visto crecer, es que vos decís, puchica, al menos esperás que lo arreglen o que hagan algo hasta cierto punto. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Pero bueno, en fin, son cositas de la vida. Ok. También se han pasado los ingresos de Warzone Mobile y los ingresos de Warzone Mobile han sido de 200.000 a 100.000 de ingresos menores que el mes pasado. ¿Esto por qué? Porque quitaron muchos dispositivos móviles y aunque no lo parezca, si quitas dispositivos móviles, quitas gente que sí gastaba en el juego, que sí disfrutaba sus pases de batallas por lo menos, pero lamentablemente el día de hoy sé que muchos se quedaron fuera del juego. Ahora, para los que les va bien, está bien que lo estén disfrutando, está bien que lo estén jugando, porque yo me he dado la tarea de estar jugando unas cuantas partiditas. Y sí, hay gente jugando como siempre, eso está más que claro. Nunca te vas a encontrar con, por lo menos, decir, ah, no hay ninguna persona, como cuando estaban en las alfas o en la beta. No, sí, sí hay gente jugando. Juega multijugador, te encuentras gente, aunque sea unos cuantos. Jugás Resurgimiento, que es el que más juega la gente, te encuentras gente 100%. Y si jugás Verdansk, te encontrás unas cuantas squads, no tantas como en Resurgimiento, pero te encontrás tu gentecita. Solo para que quede claro. En fin, pues sí, esto lo confirmado completamente por Warzone Mobile, así que para el que sepa y para el que tenga dudas, así está la situación actual. Ok, hablemos de lo nuevo que va a estar llegando y pues básicamente ya se ha confirmado la colaboración de Call of Duty con Squid Games, estaría llegando el día de mañana. Les tengo una mala noticia y es que creo que el pase de evento no va a estar llegando para Warzone Mobile. Esto es una mala noticia, pero para el que juegue completamente en PC o en consola, si lo consigue en PC o en consola, el evento de pues los juegos del calamar en lo que es su PC o consola, ya sea Black Ops 6 o Warzone, pues lo tendrás completamente en Warzone Mobile. Tenés el pase premium cuesta 1100 code points. La verdad, no me disgusta ni nada, el que quiera gastar que lo haga, no hay falla. El problema aquí es que el juego está muy malo actualmente el día de hoy. Está pasando por los peores momentos de su época. Estamos hablando tanto de Warzone Mobile, Warzone como Black Ops 6. Bueno, Black Ops 6 no tanto porque la gente le está encantando mucho el multijugador. Lo que está muy mal el día de hoy es el Warzone y el Warzone Mobile. Y bueno, pues lo que sí vas a poder conseguir y creo que sí se va a poder adquirir como compra serían los lotes, que eso sí van a estar dentro de Warzone Mobile y también dentro de Warzone como tal y en Black Ops 6. Estas skins, estas armas o estos lotes se van a poder utilizar 100% en Warzone Mobile sin problema alguno. Ya te dije, si puedes utilizar lo que es el evento, o sea, si puedes conseguir el evento, lo vas a poder también utilizar como ha pasado en eventos anteriores, que todas las colaboraciones o eventos, por así decirlo, pues se terminan asociando 100% a Warzone Mobile. No está bien, está bien. O sea, en contenido al menos, bueno, en contenido de skins te paga, pues bueno, el que quiera gastar, nadie está exigido. Ustedes saben, son juegos gratuitos. Y no son pay to win ni nada por el estilo, solo es por generar ingresos. ¿Que si va a generar ingresos? Lo más seguro es que sí, si es que ni lo dudo. En fin, cositas de la vida. Bueno. En otras noticias y en otras instancias que tengo que comentar esto, el día, pues confirmando acá lo que nos han dicho, el día 24 finalizaría este evento y el día 28 estaría saliendo la actualización correspondiente con Warzone Mobile. Se espera de que la actualización para Warzone Mobile se añadan los prestigios, como tal, o sea, los prestigios, los camuflajes,
las nuevas integraciones de Black Ops 6, una optimización redundante, en teoría, un trabajo redundante, y que se siga trabajando a lo largo de este año. Como ustedes saben, en marzo, Warzone Mobile, el 21 de marzo, Warzone Mobile cumple exactamente un año de haberse lanzado mundialmente el juego. Eso cabe destacar. Veremos qué pasa, veremos qué hacen. Estamos hablando que estamos en enero. Vamos a una actualización el 28 de enero. Delta Force, su competidor acérrimo como shooter, o sea, no como pues que sí va a generar ingresos y que va a tener cantidad de jugadores porque está optimizado, pues veremos qué hacen, veremos qué pasa, o se ponen las pilas porque no había ningún juego que le tire la talla y al día de hoy pues estamos hablando de juegos pesaditos que están entrando al mercado. Son cosas que hay que comentar, o sea, ya te digo yo que hay que comentar y fuertemente todo lo que está pasando al día de hoy, o sea, no es que estemos hablando de algo que no está pasando, no. O sea, está pasando y mucho. O sea, que quede muy claro. En fin, ¿qué decir de Warzone Mobile? ¿Será que mirará bien la luz de todo lo que está pasando, de todo lo que ha estado ocurriendo dentro de los estudios desarrolladores? Han estado despidiendo gente. Yo les dije, esto no es ningún main ni nada por el estilo. Los ingresos han estado muy por debajo y Activision pues no le gusta estar perdiendo dinero, estamos de acuerdo en eso. O sea, eso está más que claro, que Activision no quiere estar perdiendo mucho dinero. Se habla de un posible cierre y de que, pues, en dado caso, lo optimices como motor gráfico Unreal Engine. Se ha estado hablando mucho de eso porque, pues, sí, no estaría mala la idea. Te apuesto de que Warzone Mobile lo cierran, lo vuelve a abrir con un motor gráfico y optimizado. Es el juego número uno, 100%. Es que no me cabe la menor duda. Un relanzamiento de este juego con un nuevo motor gráfico y optimizado, este va a ser el juego insignia de muchos años. O sea, es que nadie le tocaría un poquito el pelo a lo que sería el Warzone. Porque ya el Warzone lo tenés como tal. Y sería uno de los mejores Battle Royale hasta la fecha. Mientras el Apex no regrese, este sería uno de los mejores Battle Royale si el juego estaría muy bien optimizado. Porque ya te digo yo, si este juego estuviera optimizado, este sería uno de los mejores Battle Royale y el modo resurgimiento sería uno de los mejores 100%. Con todo el contenido que tiene, sería el mejor. Si estuviera Apex, pues yo diría, bueno, el número uno es Apex, le sigue el Warzone. Y si el Fortnite estuviera al 100%, porque yo sé que mucha gente sí lo juega el Fortnite en dispositivos móviles, diríamos que el top 3. Ahí tenés el top 3. Tendrías Apex, tendrías Warzone y tendrías obviamente el Fortnite. Pero como Apex no sabemos si va a terminar volviendo en 2025, que pueda que sí, todo apunta de que pues vamos a ver qué pasa. O sea, y ya te digo yo, si este juego, en dado caso lo cierre, solo para actualizarlo con un nuevo motor gráfico y que esté optimizado y que siempre se quede todo lo guardado, esto ya es otro level. O sea, esto sería, estamos hablando de palabras mayores que pues le vendría bien al juego. En fin, estas son las últimas noticias actualmente de Warzone Mobile, un poco malas, un poco buenas, hablando de la actualización, todo el contenido que llega. El 28 de enero pues tenemos actualización pesada que va a pesar por lo menos mínimo entre 5 a 4 GB. Espero de que no solo sean skin y pues ya veremos si todo sale mediáticamente bien. Para los que preguntan, pues siempre juego en mi Redmi 8 Pro, no he cambiado mi dispositivo móvil en lo que lleva desde que lo adquirí básicamente en 2023, así que pues todo bien, todo correcto y siempre me alegro. Nos veremos en el próximo video del canal y muchas gracias por tu apoyo. Nos vemos en el siguiente video de Warzone Mobile. Estas son las últimas noticias, como siempre, claro que sí.